¿Sabías que hay un proyecto para que a partir del año 2050 todos los bebés sean virtuales? ¿Te parece de ciencia ficción? En este video te voy a contar sobre el proyecto de introducir bebés virtuales en el metaverso para supuestamente combatir el cambio climático. Quienes proponen el metaverso nos ofrecen un mundo virtual donde los usuarios serán los autores de su propio futuro. Según el decir de Facebook, el metaverso será virtual, pero el impacto será real. Impacto que afectará al futuro de la humanidad porque el nombre del cambio climático proponen que los hijos del futuro sean virtuales. Uno de los ejemplos más deshumanizadores del uso de la tecnología es el de la maternidad y la paternidad virtuales en el metaverso. El metaverso implica no solo la construcción de una identidad digital, sino que hace al mismo sujeto, a nosotros mismos, un sujeto digital o incluso varios sujetos digitales de acuerdo con las identidades que uno vaya creando o tenga en simultáneo. El metaverso entonces, y por lo tanto crea un problema filosófico, porque implica de por sí alejar al sujeto de toda su realidad. Es decir, me va a alejar a mí de quién soy como persona y me va a reducir a un avatar, a algo extraño a quién soy, totalmente extraño a mi ser. Es decir, me va a reducir a un conjunto de códigos, de algoritmos que se van a reproducir gráfica y vocalmente de acuerdo con el deseo del usuario. Vas a poder construirte una personalidad, pero que curiosamente no serás tú. Y entonces el avatar se presenta como la salvación para aquellos que ya no quieren ser ellos mismos. Y si el ser humano puede convertirse en un sujeto digital, incluso aspectos profundamente humanos como la maternidad y la paternidad pueden ser digitalizados. Esta es la propuesta de los bebés digitales que la autora inglesa Catriona Campbell, experta en inteligencia artificial y autora de un libro donde plantea las distintas posibilidades de la inteligencia artificial, nos quiere convencer de que ese será el futuro. Su predicción suena escalofriante. Ella dice así textualmente: dentro de 50 años la tecnología habrá avanzado hasta tal punto que los bebés que existan en el metaverso serán indiferentes de los del mundo real. Es decir, en el metaverso existirán bebés y niños virtuales y será un modo muy común, según su propuesta, de tener hijos. Es posible que esta propuesta responda al miedo a tener hijos, síntoma de la generación iPhone, una generación que ha crecido bajo el terror apocalíptico del inminente cataclismo del cambio climático y las falsas profecías de Greta Thunberg. Es decir, tienen miedo de tener hijos porque ven a los hijos como una contribución al supuesto problema climático. Y esta generación que creció totalmente manipulada y bajo el control del algoritmo desde una tierna edad, muchas veces por culpa de padres irresponsables que prefirieron una niñera virtual en vez de pasar tiempo con sus hijos, esta generación va a ser la que va a padecer este grado inusual jamás visto de deshumanización. Y quizás sea la primera camada de la llamada generación Tamagotchi, es decir, los que preferirán una maternidad virtual por sobre una real. En el mundo donde todo debe ser eco-friendly, respetuoso al medio ambiente, la maternidad virtual es presentada como la solución que salvará al planeta. En el metaverso se nos promete los niños serán virtuales, se parecerán a sus progenitores gracias a las maravillas de la inteligencia artificial y la realidad aumentada. Podrás jugar con ellos, abrazarlos, acariciarlos gracias a guantes sensitivos al tacto y estos bebés serán capaces de simular respuestas emocionales y de voz que irán desde un balbuceo a una conversación coherente a medida de que ese bebé virtual o niño virtual vaya creciendo. Y si crecen demasiado y te molestan, por ejemplo, el bebé virtual llegó a la adolescencia, los padres lo podrán desconectar para siempre, simplemente cancelando la suscripción a la misma manera que cancelas Spotify o Netflix. No tendrás que pasar el suplicio de vivir con un adolescente en el mundo virtual. O tal vez te guste una etapa particular de su vida, por ejemplo, cuando tiene 6 meses y lo dejas estancado en esa etapa. Las ventajas, nos quiere convencer Catriona Campbell, son enormes, desde el impacto ambiental hasta el bajo costo de tener un niño así. De hecho, propone ella, si el costo de criar a un hijo hasta los 18 años ronda los $217,000 en los Estados Unidos, la propuesta virtual tiene un costo de $25 mensuales y ciertamente parecerá tentadora para aquellos que tienen miedo del futuro.
Uno de los problemas del mundo virtual y del metaverso es que se reduce, como decía recién, la propia identidad a un avatar que puede ser cambiado, que puede ser modificado a gusto. Y el problema es que tarde o temprano se termina percibiendo a la propia identidad como algo fugaz, como algo fluido, como algo totalmente inconsistente y que podemos cambiar a gusto. Tal vez por eso no creo deberíamos sorprendernos con la proliferación de adolescentes que han crecido con un iPhone y que reclaman para sí una identidad o un estatus no binario, un género fluido. Es decir, toda una generación empeñada en diseñar y rediseñar su imagen a gusto, sin importar los daños que esto implique para su cuerpo. Obviamente que detrás de estas transformaciones personales hay toda una complejidad de causales psicopatológicas graves, nunca de verdadera libertad, pero esta actitud cultural de la imagen autoconstruida también se manifiesta no solo en esos casos extremos, sino en muchos intentos estéticos de rediseñar la propia imagen o en el famoso engaño del catfish. Por ejemplo, si no conocen el término, catfish hace referencia al engaño de un usuario a otro, especialmente en aplicaciones de citas, usando identidad robada, bajando fotos de otra persona, por ejemplo, una persona que parece musculosa, una mujer que parece una modelo, simplemente para atraer a algún distraído que no se da cuenta que está siendo engañada. O muchas veces una identidad que es creada, usa a la persona su verdadera imagen, pero en su biografía pone un montón de cosas que son totalmente irreales con el único propósito de comenzar una relación sentimental engañosa con la víctima. Y la motivación varía. Va desde la intención de estafar financieramente, como el caso famoso del llamado Tinder Swindler, ese israelí que se hacía pasar por multimillonario y estafaba a todas sus víctimas, les robaba absolutamente todo. O personas que simplemente quieren tener la oportunidad de traer a alguien debido a la baja percepción que tienen de ellos mismos y por lo tanto tienen que armarse una falsa identidad o buscar falsas imágenes. La gran tentación de las redes y que se intensificará en el metaverso es que se termina compitiendo por sobresalir dentro del mundo virtual y se hace cualquier cosa para lograrlo. Y no se trata solo de Photoshop e imágenes cuidadosamente modificadas después de horas de intento para lograr la foto deseada, sino que incluso hay quienes en su locura quieren parecerse a esa foto modificada en caso de que ésta no refleje su realidad corporal. Este es el caso de las cirugías estéticas motivadas por filtros de Instagram y TikTok que transforman el rostro, obviamente que inteligencia artificial mediante, para que este se parezca retocado con Botox, con labios que parecen pico de pato y pómulos agrandados. El filtro Pillow Face ha animado de hecho a muchas usuarias a realizarse una intervención quirúrgica al ver en el celular no solo cómo lucirían ellas con estas intervenciones, sino cómo lucen algunas famosas al postear imágenes con el filtro. Es decir, quieren parecerse a una famosa, a una actriz, a una modelo, pero no como esa actriz es en realidad, sino como esa actriz aparece transformada por el filtro. Por lo tanto, prefieren el avatar a la realidad, como manifestaba una usuaria en Instagram que decía: Instagram me dio el rostro que siempre quise. Es decir, las sombras, los avatares están ejerciendo una influencia impensada en la realidad de la persona hasta el extremo de patologizar la conducta. Si ya existe el peligro de falsificar en las redes no solo la propia identidad personal, sino también la realidad en la que vivimos, dando una imagen totalmente distinta a los demás, podemos pensar que esto se va a intensificar en la falsa imagen del influencer que actúa para un público embobado. Imaginemos, por ejemplo, lo que podría ocurrir en el mundo virtual del metaverso. Esto no solo intensificará este problema, sino que traerá muchos problemas más. Si mi avatar y cada aspecto personal que presento a los demás en el metaverso no es quien soy yo, sino la imagen que yo decida crear y mostrar, entonces me parece que es inevitable que todas mis relaciones en ese mundo virtual van a ser objeto de manipulación. ¿Por qué? Porque el mundo virtual implica por sí mismo la falta de una conexión concreta y personal con quienes me relaciono. Y por lo tanto, voy a estar inevitablemente desconectado de la realidad, ya que la interacción será entre mi avatar ficticio, el avatar ficticio de uno mismo, con un conjunto de avatares ficticios y prediseñados que corresponden superficialmente a otras personas. Serán conexiones virtuales e irreales. ¿Qué tipo de relación
es aquella entre dos personas que se encuentran en el metaverso por medio de un intermediario, por medio de un avatar. Si nunca he estado personalmente con una persona, sino con su avatar en un mundo virtual, ¿puedo decir realmente que conozco a esa persona? La respuesta es evidentemente no, no la conozco. Será imposible tener una relación verdadera con esa persona. Si puedo convertirme en un monstruo o en un guerrero, si puedo cambiar mi voz, controlar la personalidad de mi avatar de acuerdo con mis deseos, y otro avatar puede hacer lo mismo, es más que obvio que jamás estaremos realmente presentes el uno al otro en ningún sentido profundo de la palabra. Todo encuentro será virtual y diseñado a gusto, lo que significa, obviamente, que será ficticio. ¿Y qué pasaría si los mismos hijos y la propia familia fuesen una creación virtual? Obviamente que el generar un avatar virtual que se asemeje a lo que sería un hijo en la realidad implicará una minería de datos gigantesca sobre los aspectos biológicos, genéricos, psicológicos, emocionales, intelectuales de ese supuesto progenitor virtual. Todo esto implica de por sí un conocimiento sin precedentes del usuario, la persona que va a ser ese progenitor virtual, porque si yo quiero tener un bebé virtual, ese bebé se tiene que asimilar a mi perfil psicológico y físico de alguna manera, y por lo tanto esto va a abrir la puerta a una cantidad enorme de extracción de datos y una posibilidad aún mayor de manipulación y control. Si la minería de datos es ya una realidad de la que nos tenemos que proteger, imaginemos la cantidad de datos que estarán disponibles en el mundo virtual, desde las dimensiones de tu casa hasta el detalle de tus retinas, las expresiones faciales de cada uno de tus hijos, cómo te está yendo en el trabajo hasta el mínimo detalle. Piensa cómo esto puede afectar un futuro empleo cuando ese futuro empleador tenga acceso a todos esos datos. ¿Dónde has estado? ¿Cuánto tiempo pasaste en un lugar? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿De qué hablaron? Y todo esto será accesible por otro. Todo lo que dices y haces será captado por decenas de cámaras, por micrófonos, por sensores y luego colocado en un mundo virtual gemelo, propiedad de una empresa privada que obviamente lo podrá compartir con muchas otras empresas, con el mismo gobierno o con quien desee pagar por esa información. Estos planteos no son una teoría de la conspiración, sino que son preocupaciones legítimas y compartidas por grandes expertos en el tema. Todos esos datos e información que se van a registrar en el mundo virtual tienen un gran valor y su uso es esencial para perfeccionar algoritmos, obviamente, pero hay que preguntarse, ¿quién será el dueño de todos esos datos? ¿Qué pasa cuando se comparten o venden esos datos con otros grupos interesados? ¿Acaso las compañías que están gastando miles de millones de dólares en el metaverso tendrán un derecho sobre todo lo que ocurre dentro del mismo? ¿Quién será el responsable en caso de pérdida o peor aún de robo de datos y de la identidad digital? ¿Qué pasa si alguien te roba tu identidad digital? Y si el metaverso nos parece un riesgo para el desarrollo social del ser humano, ¿qué decir de esas propuestas que nos prometen incluso el poder tener una familia virtual? ¿Cómo deberíamos llamar a este fenómeno? ¿Será un caso de hiperhumanidad en el sentido en que se pretende sustraer al ser humano de su naturaleza y lo característicamente humano? El Foro Económico Mundial ya ha manifestado su interés en administrar y regular la identidad digital del metaverso y así controlar esta tecnología por medio de un sistema centralizado y coordinado con la identidad del mundo real, es decir, coordinando tu identidad digital con las direcciones de IP de todos tus aparatos tecnológicos, con tu pasaporte, con tu licencia de conducir, con tu documento nacional de identidad, con tus datos biométricos, con tu perfil facial, con tu retina, con absolutamente todo, con tu ADN. Todo es parte de su proyecto de identidad digital. Y así, el Foro Económico Mundial plantea que necesariamente alguien debe ser el dueño del primer eslabón de la cadena de autenticación y coordinar todas esas identidades creadas por una misma persona. Pensemos, por ejemplo, cómo podemos tener varios emails o usar la cuenta de distintas plataformas para entrar a un sitio. Podemos entrar a una página web por medio de Facebook o de Google o cómo entramos a nuestros bancos. Entonces, lo que el Foro Económico Mundial propone es que esa identidad digital debe ser necesariamente administrada por una corporación. Entonces, lo que propone el Foro Económico Mundial es que detrás de todas esas identidades y perfiles debe haber una identidad digital única
dicen ellos, que necesariamente debe ser administrada por una corporación, como ocurre ahora, por ejemplo, con las redes sociales o por el gobierno. Pero, ¿cómo saber que están seguras o que no serán usadas contra nosotros? ¿Quién administrará toda la historia y rastro digital de esa persona, todas sus búsquedas en Internet, por ejemplo? Y entonces, como solución, el Foro Económico Mundial propone crear una identidad digital única que represente a través del metaverso tanto la identidad de la vida real de la persona como todas sus identidades digitales que ese usuario pueda crear. Pero esto que quiere hacer el Foro Económico Mundial solo servirá al proyecto de vigilancia y control detrás de las propuestas del metaverso y la virtualidad. La maternidad, la paternidad, la filiación serán reducidas a datos y el Foro Económico Mundial quiere tener el control de todos esos datos. Y aquí podemos imaginar cómo la manipulación va a ser total. Y si el algoritmo, por ejemplo, solo responde ante ciertas motivaciones y tipo de educación, por ejemplo, tenemos un bebé virtual, pero yo solamente puedo relacionarme con ese bebé virtual con lo que el bebé virtual me imponga sus caprichos, que pueden ser caprichos ideológicos, caprichos diseñados en el sistema para cambiar mi manera de pensar. Ya no será el sistema quien adoctrine a un hijo, sino que el hijo virtual será quien adoctrine a sus padres. Y así finalmente la inteligencia artificial manipulará sentimental e ideológicamente a quienes se sometieron voluntariamente al mundo virtual. El ser humano es un ser social, es alguien que nace y se desarrolla dentro de una sociedad y de manera especial todos nosotros crecemos dentro de una familia. Pero entonces hoy tenemos un grave problema de soledad que está llevando a miles de jóvenes a buscar compañía en el mundo virtual. ¿Por qué los jóvenes tienen que ir al mundo virtual? ¿Por qué pasa eso? Tal vez porque sus familias no están presentes. ¿Qué pasa cuando se tienen problemas para sociabilizar con otros y por lo tanto se usa el mundo virtual como una escapatoria? ¿Por qué tienen que ir a ese mundo virtual? ¿Quién está faltando en esas casas? ¿Qué pasa cuando el entorno físico para sociabilizar ya no existe porque todos los otros jóvenes de su edad están en las redes sociales o en el mundo virtual? ¿Qué ocurre cuando ya no necesitamos realizar ese esfuerzo de supervivencia para formar familias, ya que no hará falta ni casarse? Los bebés serán virtuales. La propuesta de bebés virtuales, me parece a mí, no es más que otra consecuencia de ese aspecto deshumanizador de las tecnologías que están siendo usadas no para provecho del ser humano, sino para su control y manipulación total. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, gracias por ver este video. Te invito a leer mi libro Apague el celular y enciende tu cerebro. Y si te interesa saber más y tomar un curso sobre este tema a partir del viernes 13 de octubre, voy a dictar un curso de 9 clases donde explicaré en profundidad todo el contenido de mi libro. Además, si te unes al curso podrás acceder al libro con un 75% de descuento y tendrás acceso gratis a mi club de lectura. Entra a mi Patreon para más información. Muchas gracias.